Pero qué lindo y qué bueno que nos podamos encontrar como familia para adorar juntos a nuestro Dios. Qué bueno que nos podamos encontrar en esta mañana para adorar a Jesús, a nuestro Dios, aquel que salvó nuestra vida para siempre, aquel que nos rescata todos los días. Sus misericordias son nuevas. Los invito a que puedan ponerse en pie. Voy a leerles un versículo que está en Salmo 63, 1 al 4. Que pueda ser este salmo la oración de nuestro corazón, que dice: Dios mío, tú eres mi Dios, con ansias te busco, pues tengo sed de ti. Mi ser entero te desea, cual tierra árida, sedienta, sin agua. Quiero verte en tu santuario y contemplar tu poder y tu gloria, pues tu amor vale más que la vida. Con mis labios te alabaré, toda mi vida te bendeciré y a ti levantaré mis manos en oración. Espíritu Santo, gracias porque podemos entrar confiadamente a tu presencia. Gracias porque podemos comenzar este hermoso día, Señor, de tu mano, sabiendo que tus misericordias nos alcanzan todos los días. Gracias, Señor, porque podemos venir a tu casa, porque podemos encontrarnos con nuestros hermanos. Gracias porque sabemos que podemos contemplar tu poder y tu gloria. Y por eso es lo que te pedimos en esta mañana, en este momento, en cada corazón. Muestra tu poder y tu gloria, Señor, porque tu amor vale para nosotros más que la vida. Por eso queremos alabarte con nuestros labios, queremos alabarte con todas nuestras vidas y levantar nuestras manos en adoración y en oración a tu persona. Porque tú eres digno, Señor, tú eres santo, tú eres perfecto, tú eres hermoso, Dios. Te exaltamos y te adoramos con todo lo que somos. Gracias, Señor, por la gracia derramada sobre nuestras vidas, por lavarnos de todo pecado, de toda maldad, de toda herida, Señor. Levantamos tu nombre en alto. Te adoramos, Jesús. Gracias, papá. Su amor es fuerte y poderoso, el Rey de gloria, el Rey de majestad. Conmueve el mundo con su estruendo y nos asombra con maravillas, el Rey de gloria. Perfecto es tu amor.
es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció, digno es el Cordero de Dios, digno es el Rey que la muerte venció. Un aplauso al Rey. Hace varios domingos venimos con una serie, podríamos decir, donde estamos aprendiendo sobre los discípulos, las personalidades y características de los discípulos de Jesús, ¿sí? En realidad porque se le ocurrió a mi señora, buenísimo, seguir el hilo el orden en que más o menos Jesús, porque lo primero está más o menos claro, ya después empieza a poco complicar el orden en que Jesús lo llamó, ¿sí? Podría elegir esa, podríamos elegir una orden abecedario, por orden no abecedario. Elegimos esa. Mi señorita, ¿te parece? Sí, me parece genial, vamos a meterle. En realidad hoy tocaría Jacobo o Santiago, el hermano de Juan, ¿sí? Pero en realidad el apóstol Néstor ya estuvo predicando sobre Juan y Santiago, o Jacobo, ¿sí? Hay otro Santiago también entre los discípulos. Pero no tenía mucho sentido volver a hablar de Santiago. Así que me salté a Santiago, me salté a Juan, y vamos a enfocarnos en Mateo, ¿sí? ¿Cuántos vieron la serie o están viendo la serie de Chosen o Elegidos? Es muy particular Mateo ahí en la serie, ¿no? Eso es una interpretación. No quiere decir que sea equivocada, no quiere decir que está contraria a la Biblia, pero en realidad mucho de lo que pasa ahí no está en la Biblia. Es más, mucho de lo que pasa en la serie no está en la Biblia, ¿sí? Es una serie, está basada en la palabra de Dios. Hasta ahora no he encontrado cosas que vos decís, fue una herejía, eso terrible. Pero hay se me escapó lo que lo leen los actores. ¿Cómo se llama? Un guión que hay que rellenar, ¿sí? Entonces hay muchas charlas, conversaciones, lugares que no están en la Biblia, pero tampoco es contrario a la Biblia. Mucho de lo que pasa ahí podría llegar a haber pasado, pero bueno, hay que completar el guión, ¿sí? La interpretación de Mateo, que parece una especie que tiene hasta una especie de autismo, es una interpretación. Hay cosas que coinciden con lo que entiendo en la Biblia que dice, hay cosas que lo interpretó o creó un personaje a partir del Mateo que aparece en la Biblia, ¿sí? No quiere decir que Mateo sí o sí fue así y que tampoco está totalmente errado, capaz que sí. No te puedo decir porque la Biblia no quiero decir algo que la Biblia no dice, ¿sí? Lo que sí quiero decirte es, por ahí, es medio difícil porque ya estamos... Una cosita de los sonidistas. Escucho una música fuerte acá en mis oídos. Me estaba relajando, pero... Ahora sí. No digo que borré de tu cabeza lo que entendés que es Mateo. Lo que sí te quiero decir es que necesariamente ese Mateo no es Mateo, ¿sí? Es un personaje escrito por el autor de la serie, ¿sí? El escritor de la serie. Por eso por ahí va a decir, pero eso no lo vi en la serie. Bueno, pero no lo puso el autor, qué sé yo, el guionista no lo puso, pero
Créeme que lo que voy a hablar trato de que esté en la Biblia, ¿sí? Vamos a Mateo, capítulo 9, a partir del versículo 9. Mateo 9:9. Lo voy a leer en versión NVI. Al irse de allí, Jesús vio un hombre llamado Mateo, sentado a la mesa de recaudaciones de impuestos. Sígueme, le dijo Jesús. Mateo se levantó y lo siguió. Mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y sus discípulos. Cuando los fariseos vieron esto, le preguntaron a sus discípulos: ¿por qué come su maestro? Yo me lo imagino hasta con, ya que ahora me voy a hacer guionista yo, ya me lo imagino con un tono despectivo, digamos. ¿Por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y con pecadores? Al oír esto, Jesús le contestó. Esto es como cuando le pregunto, no sé, a una de ellas para que me escuche él, digamos, ¿viste? O sea, porque dice que le preguntó a los discípulos, pero contestó Jesús. O sea, si le hubiera contestado, che, mirá, ¿por qué tu maestro hace esto? Digamos, ¿viste? ¿Por qué hace esto? Y aquel no hubiera escuchado nada. Pero si Jesús contestó, es porque lo preguntaron como para, apunto para allá, pero pego para allá, digamos. 12. Al oír esto, Jesús le contestó: no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Pero vayan y aprendan lo que significa. De paso le pegó él. O sea, que le querían pegar, le pegó él. Porque se nota que ustedes que se van atrás de la ley no saben. Por eso dice: vayan y aprendan lo que significa. Lo que pido de ustedes es misericordia y no sacrificios. Ellos hacían sacrificios por todo. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. El título le puse La mesa equivocada. Porque dice que Jesús pasaba por allí y vio a un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudaciones. ¿Qué era la mesa de recaudaciones? Era donde se recaudaba. Sí, no era muy complicado. ¿Pero qué recaudaban? Impuestos. Literalmente, ¿para quién recaudaban impuestos? Para el Imperio Romano. ¿Quién era el Imperio Romano? El que gobernaba, que había esclavizado al pueblo de Israel y un montón otros, ¿sí? En ese momento era el imperio más poderoso del mundo. Tenía prácticamente toda Europa conquistada, Asia Menor, donde está Israel, incluso actualmente, y parte del norte de África también. O sea, su territorio era muy grande. Incluso tenemos que considerar que era un tiempo donde no había vehículos motorizados, o sea, lo que había era caballos o carretas, no había aviones, no había comunicación como hay hoy en día. ¿Se imagina la logística de gobernar semejante imperio? Es una cosa extraordinaria. El Imperio Romano hizo avenidas, caminos, eso de que el dicho hoy, todo camino conduce a Roma, es por el Imperio Romano. O sea, todas las avenidas y caminos internacionales en realidad, porque pasaban, o sea, había un camino desde Israel que pasaba por Israel desde Asia y llegaba hasta Roma si vos lo agarraba derecho. También enganchaba con otro, pero podía llegar sin impedimento por un camino prácticamente asfaltado, millones de kilómetros de caminos. Eso le permitió, por ejemplo, a Pablo predicar por toda Europa y un montón de otras cosas, ¿sí? Pero todo ese imperio requería plata. Todo ese sustento, era despampanante Roma en esa época. Y todo eso requería plata. ¿Y cómo se conseguía esa plata? Mayormente cobrando impuestos. ¿A quiénes? A los pueblos conquistados. Y Roma generalmente era estratega en eso, ¿sí? No te prohibía tener tu religión. A lo sumo te mezclaba un poco las cosas de ellos. Generalmente iban a un lugar y decían: ¿sabes qué? Tu Dios empata con este. Adoramos al mismo, le llamamos distinto, porque casi todas las culturas de aquella época tenían alguna diosa que adoraban a la luna y representaba, no sé, generalmente la fertilidad.
o otro que era el dios de la guerra, y ellos también tenían. Entonces, bueno, ¿sabés? El dios es lo mismo, le llamamos una forma a otra, pero vos seguís con lo tuyo y le metían el dios de ellos. No pudieron con el pueblo de Israel porque era el único que tenía un solo Dios. Y ahí se le complicaba empatarlos. Igual metían sus dioses, hicieron sus templos, pero digamos que el pueblo de Israel siempre fue complicado para ellos, ¿sí? Tuvieron varias revueltas, quisieron liberarse varias veces. Y una de las cosas que no le gustaba al pueblo de Israel era pagar impuestos. Porque ellos consideraban que estaban dándole dinero a alguien que no se lo merecía. Porque ellos le pertenecían al Señor y tenían otra autoridad que no era del pueblo de Israel. Entonces, Roma no podía tener millones de cobradores, porque imagínate que cada pueblo tenía que tener por lo menos uno. Cada aldeíta chiquita tenía que tener por lo menos uno. Ciudades grandes tenía que tener más de uno. Y a su vez cada uno tenía que, una conexión. Imagínate hoy en día, Bahía Blanca. ¿Cuántos empleados gubernamentales o municipales tiene la municipalidad en el área de rentas? Y además que tenemos sistemas informatizados. Y solo es una ciudad para un municipio. Multiplica eso por millones de millones de millones de millones de kilómetros, millones de cosas, donde todo era manual, donde todo era terrestre, a lo sumo era escrito en un papel. Necesitabas un circuito muy grande. Y en ese enorme circuito estaba Mateo. Era un cobrador de impuestos. Entonces, ¿qué hacían? Los romanos agarraban gente de esos lugares y lo utilizaban para su servicio. Tal vez en otros lugares no tenía drama, pero con los judíos, un cobrador de impuestos era un traidor con todas las letras. Y los judíos tenían la particularidad de no ser muy disimulados. Si había un cobrador de impuestos sentado ahí, literalmente no lo miraban. Y pasaban. Venían del otro lado, había un cobrador de impuestos, no lo miraban. Y así era su constante. Mateo, con el único que lo miraban, era el que venía a cobrar o a pagar. Pero vemos que Jesús dice que vio un hombre llamado Mateo. Yo creo que le habrá llamado, no sé si Jesús ya era conocido, así que es muy probable que Mateo ya haya escuchado hablar de Jesús, ¿sí? Donde llegaba Jesús había un revuelo y la voz se corría muy rápido. Pero creo que aunque no lo hubiera conocido, tal vez había escuchado la historia de Jesús, pero no conocía físicamente quién era Jesús, porque no salía en los diarios, no salía en Instagram, no lo transmitían por internet, o sea que seguramente escuchó hablar de Jesús, pero no conocía el rostro de Jesús. Bueno, lo mismo, esto es una interpretación mía, pero capaz que era el único que pasó caminando y lo miró a Mateo. Porque dice que Jesús pasó por allá y vio un hombre llamado Mateo. Y Mateo estaba sentado en la mesa de recaudaciones, es decir, estaba cobrando impuestos. Seguramente tenía su seguridad romana porque lo querían matar. Aparte movía mucha plata. Así que, y los romanos no querían perder un peso, ¿sí? Así que seguramente tenía guardia. No sé si los recaudadores guardaban la plata o se guardaban en otro lado. Ellos sí eran encargados de gestionar el cobro. Y hay mesas que parecen darte seguridad, pero te roban identidad. Hay mesas que te dan dinero, pero te quitan paz. Hay mesas que te dan posición, pero te alejan de Dios. Hay mesas donde te sentás para sobrevivir, pero termina apagando tu propósito. Mateo estaba sentado en una de esas mesas. Para muchos él no era Mateo. Era el publicano, era el pecador, era el traidor, era el vendido, era el corrupto, el que trabajaba para Roma, el que cobraba los impuestos a su propio pueblo, al que no podías mirar. Se consideraba religiosamente impuro, tenía prohibido acercarse al templo, no podía adorar a Dios. Pero un día Jesús pasó por su mesa. Y cuando todos veían a un recaudador de impuestos, Jesús vio un discípulo. Cuando todos veían a un hombre rechazado, Jesús vio un propósito todavía vigente. Cuando todos veían a alguien sentado en la mesa equivocada,
Jesús vio a alguien listo para levantarse. Mateo estaba sentado en la mesa equivocada. Mateo estaba sentado no en cualquier lugar. Estaba sentado en la mesa, como le decía desde recién, de recaudación de impuestos. Esa mesa era su trabajo, pero también era su etiqueta. Allí lo veían, allí lo señalaban, allí lo juzgaban, lo rechazaban. Y lo más probable, como le decía recién, es que literalmente le dieran vuelta la cara, manifestando su desprecio. Mateo no era uno más en la ciudad, era el cobrador de impuestos. Y lo más probable que por lo menos el distrito que a él le tocó, si no era toda la ciudad, era que lo conocieran. Y que le dieran la vuelta a la cara no solo cuando él estaba sentado en la mesa, cuando iba al restaurante, iba a decir, bueno, al lugar a comer, cuando iba a hacer las compras, cuando caminaba por la calle, todo el mundo le daba vuelta a la cara. Él estaba acostumbrado a ver nucas, no rostros. Es muy probable por el trabajo que él tenía que Mateo tenía una mente analítica. Era un hombre acostumbrado a calcular, a registrar, a contar, a medir, a pesar, a cobrar y controlar. Un publicano no podía ser desordenado, un cobrador de impuestos no podía tener un desorden. ¿Quién te pagó? No tengo la más pálida idea. ¿Tenés comprobante pago? No. ¿Y pero cuánto cobraste? No sé. ¿Y a quién le cobraste? Tampoco. 2 días duraba vivo. No es que 2 días duraba en su trabajo, 2 días duraba vivo. Tenía que conocer números, deudas de cada uno de los que le tocaba bajo su dirección, monedas. En ciudades grandes se manejaban mucho monedas, había que hacer cambios de moneda. Fijarte que no, una de las formas, la corrupción existió de siempre. Mira. ¿Conocen alguna moneda? ¿Han tocado? ¿Alguna moneda? Sí. Ya casi no existen, pero bueno. Vale más el metal que lo que vale el cosa. Pero ¿vieron que en el bordecito tiene ranurita siempre? ¿O algún dibujito? ¿Saben por qué existe eso? ¿Quieren que les cuente? El próximo domingo. Así vienen. Una de las formas que tenían para robar dinero, porque las monedas antes no eran como las conocemos ahora. Era un coso que se apretaba, básicamente, se golpeaba, para darle más o menos una forma, no era exactamente redonda, pero pesaba cierta cantidad de cosas. Y generalmente el sello, eso que le metían, que marcaba la moneda, solía tener el peso más que el valor, ¿sí? Después se fue estandarizando y eso. ¿Pero cuál era la forma de robar? Le mordían un pedacito. Con una pinza o algo, ahora no sé qué herramienta usaban en ese momento, un cincel o lo que sea, le sacaban un pedacito. El otro le sacaban otro pedacito. Le sacaban otro pedacito. Entonces, claro, de 1 millón de monedas que pasaban por tus manos, le sacaba un pedacito a todo y tenías 1 millón de pedacitos y hacías oro. ¿Sí? Entonces, ¿por qué le hicieron en la ranurita al costado? Porque si vos la mirás y en un lado no tienen la ranurita, le chorearon un pedazo. Esa moneda vale menos, la pesaba. El tema es que había moneda que decían, no sé, vale, para decir exageración, pesa medio gramo de oro y era así la moneda, le habían choreado el 98%, solo le dejaban el sello. Pero bueno, acotación al margen, para que te vayas diciendo, ¿sabés lo que aprendí? ¿Sabés por qué las monedas tienen la ranurita? Por eso debía conocer de peso, tenían que tener balanzas ajustadas, debía conocer de porcentajes, debía de conocer de normativas internacionales y comerciales, y debía conocer a las personas y tratar con las personas. Pero no para ver cómo pasaron su semana, para cobrarle. Y en ese tiempo, si no podías cobrar, no era como ahora, ¿sabes qué? Te manda una carta de documento. Te mandaban los soldados y te sacaban los hijos. O te mandaban a vos como esclavos. Perdías tu libertad directamente. O sea, él debe haber mandado a la cárcel o a esclavitud a más de uno en la ciudad. Por eso no era muy amado. Él y todos los publicanos, ¿no? No específicamente Mateo. Debía ser una mente calculadora, seguramente, pero muchas veces una mente calculadora puede esconder un corazón herido. Mateo no aparece hablando como Pedro, que era el primero que hablaba y siempre preguntaba. No aparece preguntando como Tomás. No aparece interrogando a Jesús.
Es más, no hay muchas intervenciones de Mateo en los evangelios. Era más bien callado, tal vez hasta un poco introvertido. Quizás el rechazo de toda una ciudad y seguramente de su familia, porque se lo consideraba impuro, no podía ni relacionarse con su familia, lo volvió reservado. Quizás la vergüenza lo volvió silencioso, quizás la culpa lo volvió calculador. Mateo tenía dinero, pero no tenía honra. Tenía recursos, pero no pertenencia. Tenía mesa, pero no tenía comunión. Y allí lo encontró Jesús. Jesús vio un hombre, no una etiqueta. Eso es lo que más me llama la atención. Porque no dice Jesús vio un pecador, Jesús vio un republicano. Dice Jesús vio un hombre llamado Mateo sentado en la mesa de recaudadores. ¿Sabes qué? La tradición dice que este evangelio de Mateo lo escribió Mateo. En realidad no se presenta Mateo como diciendo yo, Mateo, discípulo de Jesús, como Pablo, por ejemplo, hizo en alguna de sus cartas, donde escriben diciendo su nombre, no lo dice, pero la tradición dice que Mateo, ¿sí? Y si uno analiza un poco la estructura del Evangelio de Mateo, da a pensar que el que lo escribió es muy probable que haya sido Mateo, o por lo menos alguien que era ordenado, estructurado, porque si vos lees todo el Evangelio, tiene como que fue agrupando la persona de Jesús, de dónde vino, de dónde apareció, y eso es como que hay una estructura, no son milagros sueltos como por ahí aparecen en otro evangelio, o lo cronológico, sino que está como tematizado. Acá hablamos todo este tema de dónde Jesús vino, acá hablamos de otro tema de la personalidad de Jesús, acá hablamos todo este tema de esto, es como que está bien estructurado, como que no hay pasajes, es como que tenía toda la historia, la reorganizó, la planificó, la ordenó y lo escribió después. Ese Mateo rechazado por los judíos presenta a un Jesús como el Mesías de los judíos. Porque de hecho el primer versículo dice, esta es la genealogía de Jesús, descendiente de David y descendiente de Abraham. Y es el que más veces pone en su evangelio, esto lo hizo para que se cumpliera la escritura. Él constantemente, se lo dirigió este evangelio a los judíos, esos mismos que los rechazaban a ellos, que lo rechazaban a él. Por eso estoy seguro que nadie lo llamaba, prácticamente lo identificaba como persona. Porque la religión veía un pecador, un traidor, el pueblo veía un traidor, Roma veía un empleado útil, los fariseos veían a alguien indigno, pero Jesús vio un hombre llamado Mateo. Antes de ver su pecado, Jesús vio su alma. Antes de ver su oficio, vio su propósito. Antes de ver su mesa, vio su llamado. Jesús sabía que era Mateo, sabía dónde estaba sentado. Jesús no era ningún ignorante que decía, ay, ¿por qué hay moneditas en esa mesa? ¿Por qué están los 3 soldados romanos a la espalda de este muchacho? ¿Por qué hay gente llorando a su alrededor? ¿Por qué hay 2 o 3 personas esclavizadas, encadenadas al costado de la mesa? ¿Por qué hay gente que trae todo lo que tiene, tal vez hasta la escritura de su casa, haciendo cola para que ese muchacho que está ahí sentado lo atienda? Jesús no era un ignorante, sabía en dónde estaba Mateo sentado, sabía lo que significaba ser publicano y cobrador de impuestos, pero Jesús mira más profundo que la etiqueta. Los hombres lo llamaban publicano, Jesús lo llamó discípulo. Hay otros 2 evangelios donde aparece esta historia, en Marcos y en Juan, y ahí aparece con el nombre Leví. Todos creen que es lo mismo. Pero hay una significancia importante en el nombre. Yo me encanta estudiar los nombres de la Biblia porque el pueblo de Israel le prestaba mucha atención a los nombres. Nadie tenía un nombre por casualidad. Era porque sus padres lo habían decidido de esa forma y profetizaban sobre esa persona o profetizaban o declaraban lo que estaba experimentando el padre en ese momento muchas veces. El primer Leví que aparece en la Biblia es el hijo de Lea. Lea era la primera esposa de Jacob, hermana de Rebeca. Pero Jacob amaba a Rebeca, no amaba a Lea. El tercer hijo de Lea
es Leví. Y Leví significa unido, adherido, pegado, juntos. Porque dice la palabra, porque ahora que le di su tercer hijo varón, mi esposo, Jacob, se va a unir a mí. Es decir, su corazón se va a pegar a mí. No pasó. Es decir, una mujer rechazada, del rechazo salió este nombre Leví. Qué casualidad que Mateo era rechazado también por todo el pueblo de Israel. Por toda la ciudad, por su familia, por sus conocidos, por su maestro de la ley, por aquellos que deberían. Él era rechazado, era apartado, a pesar de que su significado significaba que era un deseo que Rebeca en su momento le había puesto a su hijo Leví, el deseo de estar unido, cercano a alguien que lo rechazaba. Y eso mismo pasaba con Mateo ahora. Se llamaba Leví, pero estaba separado de su pueblo. Se llamaba Leví, pero era visto como un traidor. Se llamaba Leví, pero no era recibido por la comunidad religiosa. Se llamaba Leví, pero estaba lejos de los que se creían juntos. De este hijo Leví vino la tribu de Leví. ¿De dónde vienen? Los levitas. Los que estaban unidos, pegados a Dios. ¿Por qué? Porque eran los que estaban dedicados al 100% al servicio del Señor. Y dentro de eso estaban los que eran la linaje, que estaban los sacerdotes también. Su nombre decía unido, pero su vida gritaba rechazado. Pero Mateo 9:9 aparece no como Leví, no aparece como el rechazado, aparece como Mateo. Y Mateo, el nombre Mateo significa don de Dios, regalo de Dios. Los hombres veían un problema, Jesús veía un regalo. Los religiosos veían una amenaza moral, Jesús veía un propósito que todavía podía ser usado. El sistema lo había deformado, pero no había destruido su propósito. Hay gente creada para estar unida, cerca de Dios, pero terminó unida a sistemas equivocados, creencias equivocadas, alejada de Dios. Hay gente creada para hacer un regalo, pero se está sintiendo una carga para los que están cerca de ellos. O le hicieron creer una carga. Pero cuando Jesús llama, no solo cambia el destino, también revela la verdadera identidad. Jesús lo llamó a levantarse, no a acomodarse. Jesús le dijo, sígueme. No le dio una explicación larga, no le dijo, pensá unos días, después vuelvo, voy hasta allá, comprar algo y vuelvo. No le dijo, cuando resuelvas tu reputación vení. No le dijo, cuando los fariseos te acepten, te uso. Le dijo, sígame. Y Mateo dice que en el momento se levantó de la mesa y dejándolo todo, dice, se levantó y lo siguió. Mateo dejó todo. Y en su caso, a diferencia de otros discípulos, literalmente era dejar todo. Porque cuando llamó a Pedro, llamó a Andrés, llamó a Jacobo y Juan, dice que ellos dejaron las redes y lo siguieron. Jacobo y Juan dice que dejaron a su papá con los jornaleros, es decir, con los empleados. Es decir, que el papá tenía una pequeña o una gran pyme, no sabemos, pero tenía una empresa. Es decir, ellos se fueron y la empresa siguió funcionando. Pues su papá estaba trabajando y además tenía empleados. O sea que no sé hasta dónde perjudicó el trabajo del padre. Pedro y Andrés, los dos hermanos, podían regresar. Es más, cuando Jesús se entera que resucitó, ¿qué hicieron? Volvieron a pescar. O sea, lo dejaron, pero sabían que tenían la chance de volver. Y aunque hubieran perdido todo el barco y todo, podían llegar a conseguir trabajo como pescador. Pero un recaudador de impuestos, ¿quién lo iba a aceptar? Si él se iba, ¿sabía? Había un montón de que estaban con los colmillos ahí listos para clavar en el lugar ahí. Porque se sabía que muchos de los publicanos, no sabemos en el caso de Mateo, pero muchos de los publicanos cobraban más de lo que tenían que cobrar y se quedaban en una parte. Roma, mientras que le dieran la plata que tenía, no le preocupaba. Zaqueo dijo, y si alguien, o sea, lo dio por sentado. No dijo, no lo voy a hacer porque a nadie está fe.
Zaqueo, que era otro publicano, otro cobrador de impuestos, y si alguien es estafado, se lo daré tanto. Pero Mateo no podía volver fácilmente a su mesa. Un recaudador que abandonaba su puesto no volvía como si nada. Su lugar podía ser ocupado, su seguridad económica podía terminarse, su antigua vida no quedaba esperándolo. Pedro, Andrés, Jacobo, Juan podían volver a pescar, de hecho lo hicieron. Pero cuando Mateo se levantó, quemó el puente con su vida anterior, entregó todo. El hombre calculador tomó una decisión que no cuadraba en la calculadora. El hombre que vivía del control entregó el control. No se puede seguir a Jesús sin levantarse de algo, sin dejar algo. Mateo tuvo que levantarse de su mesa. Nosotros también tenemos mesas de las que debemos levantarnos. La mesa del pecado, la del control, la de la comodidad, la mesa de la vergüenza, la mesa de la ambición, la mesa de la autosuficiencia. Y no estoy hablando de que tenés que ser perfecto para venir a Jesús. Si no, no vendríamos ninguno. Hoy cuando yo hablé de quién quería aceptar a Jesús, no dije, mira, antes de aceptar a Jesús, tenés que hacer esto, tenés que vestirte de esta forma, hablar de esta forma, no podés decir malas palabras, no podés tomar alcohol. No dije todas esas cosas. Es más, tomamos alcohol recién. Pero Jesús te ama como estás y te recibe tal cual estás. Pero hay cosas que tenemos que abandonar. Mateo tuvo que dejar su mesa. Lucas 5:29 dice, luego Leví le ofreció a Jesús un gran banquete en su casa. Y había allí un grupo numeroso de recaudadores de impuestos y otras personas que estaban comiendo con ellas. En Mateo, lo dice en el versículo 10, mientras Jesús estaba comiendo en casa de Mateo, muchos recaudadores de impuestos y pecadores llegaron y comieron con él y con sus discípulos. Mateo abrió su casa. No dice que lo hizo 4 años después, que hizo un discipulado de por medio, que hizo un internado, que hizo un estudio de teología. No dice que hizo el 1, 2, 3 al agua. No hizo nada de eso. Aceptó a Jesús y lo primero que hizo fue cambiar la mesa. Él tenía una mesa para cobrar impuestos y puso una mesa que tal vez era lo poco que él conocía para comunión, pero sobre todo para que otras personas pudieran conocer a Jesús. Lo primero que hizo fue abrir su casa. Por eso a veces nosotros insistimos tanto con los grupos de crecimiento en las casas. No sé si estos cobradores de impuestos no hubieran podido juntarse en la sinagoga. No hubieran podido. Tenían prohibido ingresar a una sinagoga. Pero Mateo dice que reunió y dice una gran cantidad de recaudadores de impuestos y pecadores. Su primer acto de discipulado fue usar lo que tenía para acercar gente a Jesús. Antes usaba una mesa para cobrar, ahora usa su mesa para invitar. Antes la gente se sentaba frente a él con tensión y miedo, ahora se sientan alrededor de Jesús con esperanza. Pero los fariseos se escandalizaron. Y fueron y preguntaban, ¿por qué come su maestro con recaudadores de impuestos y pecadores? Esa pregunta no era inocente, era una acusación directa. Otra vez la etiqueta, publicanos y pecadores. Estoy convencido que Mateo le escuchó eso miles de veces. Y era su título. Pero no lo decían con, mirá, esta persona es abogado, es contador, es informático, es analista de sistema. No, era despectivo. Era un publicano, era un cobrador de impuestos. Y me imagino gente escupiendo al piso que significaba un desprecio total cada vez que hablaban de él. Pero qué lindo que Jesús era el que estaba y escuchó la conversación ahora. Y Jesús, la respuesta de Jesús, no son los sanos los que necesitan de médicos, sino los enfermos. La religión sin misericordia señala la enfermedad. Jesús, el médico, se acerca a los enfermos para sanarlos. La religión decía, aléjate porque te contaminás. Jesús decía, acércate porque te puedo restaurar. Jesús no anuló la personalidad de Mateo, sino que la redimió.
Mateo casi no habla en los evangelios, era callado. Pedro habla mucho, Tomás pregunta, Felipe interviene, Jacobo y Juan aparecen en momentos fuertes que querían liquidar a todos. Pero Mateo no aparece en grandes discusiones, en grandes discursos, en grandes palabras, en grandes preguntas. Mateo aparentemente observa, registra, procesa, sigue, permanece, investiga, estudia, memoriza, graba, escribe, porque su evangelio así lo da a entender. No todos son Pedros, y qué bueno que todos no son Pedros. No todos tienen que hablar primero, no todos tienen que ser impulsivos. Algunos dicen, pero yo soy callado, ¿qué va a hacer el Señor conmigo? Bienvenido, Mateo. Algunos son callados, pero atentos, reservados, pero profundos, analíticos, pero sensibles, poco expresivos, pero fieles. Jesús también llama a los Mateos. Jesús no solo llama a los extrovertidos, también llama a aquel que está sentado, callado, herido, calculando, sobreviviendo, escondiéndose detrás de una función tal vez. Y cuando Jesús transforma a una persona reservada, no necesariamente lo convierte en un Pedro. La convierte en una versión redimida de sí mismo. No sé si ustedes entienden que dentro de los discípulos de Jesús había uno del otro lado totalmente. Ay, se me escapó el nombre ahora. Judas Macabeo, ahí está. ¿Sí? Estos eran revolucionarios. Venían un judío y le daban un martillazo en la cabeza. Se entrenaban para matar gente. Se entrenaban literalmente. Eran una secta, no con la secta como nosotros conocemos hoy, sino secta por un sector que se entrenaba y tenía totalmente libertarios, no de ahora, sí, sino con un camino de ser libres del imperio romano y de cualquiera que quiera esclavizar al pueblo de Israel. Hacían guerra de guerrillas, valga la redundancia, es decir, mataban un grupo de romanos y se rajaban y se ocultaban entre el resto, se convivían en cuevas. A un republicano era la primera a que le apuntaban para matarlo, porque era un traidor con todas las letras. Y sin embargo, Jesús no tuvo mejor idea que llamar a un republicano y a uno de estos locos y que compartan. Y eso cuando lo mandó en dos, yo digo, capaz que lo mandó junto a estos dos. Uno debe haber tenido miedo y el otro debe haber tenido una bronca. Por eso Jesús hace cada cosa humanamente locas. Pero necesitabas de un Mateo para que registre, para que conozca, para que transforme, además de testimonio que dice, mira, yo era lo peor de lo peor. Nadie me quería, nadie me aceptaba, yo era un rechazado, pero Jesús me amó, me aceptó, me recibió y me transformó. Y después tenía un loco que era capaz de mandarse a cualquier lado, que lo estén cortando y seguir predicando, era un kamikaze total. Y decir lo mismo. Y hablar de amor, hablar de perdón. Porque la religión sin misericordia señala la enfermedad. Ya lo leí esto. Porque Jesús también llama a los Mateos. Jesús no solo llama a los extrovertidos, también llama a que está sentado, como decía recién. Porque después de que se encontró con Jesús, Mateo no dejó de ser ordenado. Mateo no dejó de ser observador. No dejó de tener una mente estructurada, pero era todo eso quedó rendido y al servicio de Cristo. Antes registraba deudas, después dejó escrito un evangelio sobre la gracia. Antes conocía el valor de las monedas, después anunció el valor del reino. Antes trabajaba por un imperio temporal, después proclamó al Rey eterno. La santificación no destruye la personalidad, sino que la redime y la completa. Si vos lees el Evangelio de Mateo, es uno de los pocos que tiene algunas cosas que otros no rescataron. La moneda en la boca del pez. La cantidad de monedas que Judas recibió por Jesús.
Porque, y vos decís, ay, porque estaba obsesionado con el dinero. No, porque estaba entrenado para ver cosas que otros no veían. Había alguien adelante de él y ya sabía si tenía escondidas las monedas en el bolsillo. Entonces él estaba entrenado, su mente, su visión, su oído, escuchaba la monedita hacer clic, clic, clic cuando alguien caminaba. Y cuando decía, no tengo dinero, ¿y qué tenés en esa bolsita escondida en el bolsillo? Entonces Mateo tenía la capacidad, estaba entrenado para ver cosas que otros discípulos no tenían. Por eso, qué gracias a Dios que no somos todos iguales. Por eso Mateo pasó de la mesa equivocada a la mesa con el propósito correcto. Mateo, el hombre rechazado por su pueblo, terminó escribiendo el evangelio que presenta a Jesús como el Mesías prometido para Israel. El que parecía separado de Israel terminó anunciando el rey de Israel. El hombre visto como traidor terminó escribiendo sobre el Mesías prometido. El Leví rechazado, ese que significaba unido, cercano, pegado, fue reunido al propósito de Dios. Mateo, que parecía perdido, fue usado para bendecir a generaciones. Eso que significaba el don o el regalo de Dios. El rechazo de los hombres no canceló el propósito de Dios. Los religiosos pueden haberte descartado. Tu familia puede haberte descartado. Tu pueblo, tus amigos, tus cercanos pueden haberte descartado, rechazado. Tu historia puede haberte marcado. Tus decisiones pueden haberte alejado. Tu vergüenza puede haberte encerrado. Pero si Jesús te llama, todavía hay propósito. Mateo estaba sentado en la mesa equivocada, una mesa de dinero, de cálculo, de control, de rechazo, de vergüenza, de pecado. Pero Jesús pasó por esa mesa. Y cuando todos vieron un publicano, Jesús vio un hombre llamado Mateo, un discípulo. Cuando todos vieron un problema, Jesús vio un regalo. Cuando todos vieron un rechazo, Jesús vio un propósito. Jesús le dijo, sígueme, y Mateo se levantó y lo siguió. El calculador dejó de calcular. Cuando entendió quién lo estaba llamando, dejó todo, y en su caso, dejar todo era definitivo, no incluso como otro de sus discípulos. Pedro podía volver al mar, Mateo no podía volver a la mesa de recaudación. Pero cuando Jesús te llama, lo que dejas nunca es mayor que aquel que te está llamando. Jesús todavía llama a personas desde mesas equivocadas, desde lugares de pecado, de vergüenza, lugares de comodidad, lugares de control, desde lugares donde otros ya se pusieron, donde ya te pusieron una etiqueta. Vos nunca lo vas a lograr. Vos nunca terminás nada. Vos sos el tontito de la clase. Sos el gordito, el flaquito, el alto. A vos no te quiere nadie. Y cuando Jesús llama, no llama para humillarte, llama para levantarte. No llama para recordarte solamente lo que fuiste, llama para revelarte lo que Él puede hacer con vos. La pregunta no es si tu pasado fue complicado. La pregunta es si hoy vas a levantarte cuando Jesús diga, sígueme. Ponete de pie conmigo. No sé cuánto te tocó, te llamó, te movió, te algo, lo que hablé. Pero si hace un tiempo estás sintiendo de que Dios te dice sígueme o te llamó para algo y no lo has cumplido, déjame decirte que ¿cuánto más vas a esperar? Uy, pero Dios me llamó hace 20 años atrás y yo me alejé tanto de Dios. ¿Cuánto más vas a esperar? Ya es tarde para mí. Hoy Dios te ve y te dice, vi un hombre, vi una mujer llamada tu nombre. Y te dice, sígueme. Porque dones y llamamientos son irrevocables, dice. Es decir, no te lo va a quitar nadie.
Uy, pero yo no sé qué Dios quiere de mí. Uy, ya es tiempo. ¿Y qué hago para saber? Estoy esperándole, ángel Gabriel. Eso pasó pocas veces. Y pero si se presentó a María, sí, pero María iba a tener a Jesús. Ponete en marcha. Levantate y movete. Leví, Mateo estaba cómodo. Tenía dinero, tenía su seguridad, pero estaba solo. Estaba en la mesa equivocada. Su entorno era el equivocado. ¿En qué entorno te estás moviendo? ¿En qué mesa estás compartiendo? ¿En qué lugar te estás metiendo? Si hay un propósito tenés que recibir, o seguir, mejor dicho, comenzá de una vez. Tenés un Padre Celestial, pero ahora voy a tomar un poquito el rol de papá. Ay, vecino. Dejá de molestar. Dejá de esperar. ¡Basta ya! ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a esperar? Como decía mi suegra, obediencia fuera de tiempo es desobediencia. No seas desobediente. ¿Cómo me hace enojar mis hijos cuando les tengo que decir 3, 4, 5, 6 veces las mismas cosas? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Cuánto más vas a esperar? ¿En qué mesa te estás sentando? Hay un Jesús que te ama y te está esperando. Pero ¿sabés qué? A los discípulos no pasó 48 veces decirle sígueme, 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 sígueme. Mateo tomó una buena decisión y cambió su escritura, su evangelio, millones de vidas durante la historia cristiana. Y uno dice, ¿qué podrá hacer si yo soy callado, quieto, nadie, todos me ignoran, todos me rechazan, me abandonaron? Bienvenido al club. Porque ese médico no vino a buscar a los sanos. Jesús vino a buscar a los enfermos. Así roto como estás, es lo que Jesús vino a buscar. Pero yo estoy destruido. Sos la mejor para que Dios y Jesús hagan su obra en vos. Pero ¿qué puede hacer conmigo? No te imaginas lo que Dios puede hacer con un hombre o una mujer completamente entregado a Él. Pero nadie me ve. Jesús te vio. Así como Mateo, que estaba acostumbrado a ver la nuca de las personas, le habrá llamado la atención los ojos de amor de Jesús. Tal vez sin conocerlo, pero esos ojos dijeron tantas cosas. Y esos ojos de amor te miran a vos y te dicen, yo te vi. Cuando te tocó sufrir eso, yo te vi. Cuando pasaste esa situación difícil, yo te vi. Cuando te abandonaron, yo te vi. Cuando te tocaron de forma incorrecta, yo te vi. Cuando te rechazaron, yo te vi. Cuando te faltaron el respeto, yo te vi. En tu tiempo de crisis, yo te vi. Por eso, amados, quiero orar. Pero también quiero que tomes una decisión. Yo no la voy a tomar por vos. Ni puedo tomarla por vos. Pero si es tiempo de que el propósito de Dios se cumpla en su vida, no esperes más. ¿Cuánto más vas a esperar? ¿Cuánto más vas a esperar? Así que si sentís de que es el tiempo, de que estás en una mesa equivocada, de que tenés que pasarte a la mesa correcta, o que no estás abriendo tu mesa para que otros conozcan al Señor. Porque lo primero que hizo, yo no estoy preparado. Mateo tampoco estaba preparado. Uy, pero yo no tengo mucho entorno. Y Mateo lo único que invitó fue a pecadores y a cobradores de impuestos. Este es el tiempo.
Nosotros solemos decir que es el altar porque es el lugar donde venimos a entregar nuestras vidas. Así que quiero orar por vos. Voy a orar en general, pero también quiero orar por vos. Por eso, si sentí que es el tiempo, vení y pasá adelante, que queremos orar por vos. Nadie te va a obligar, nadie te va a pinchar para que lo hagas, pero es el tiempo. ¿Oramos? Señor del cielo, gracias por tu palabra. Gracias por tu enseñanza, por tu dirección, por tu conocimiento, por tu sabiduría. Gracias, Jesús, porque vos no ves una etiqueta. Vos ves nuestro corazón, ves nuestra persona, Señor. Gracias, Señor, porque aún cuando tal vez muchos nos rechazaron o nos abandonaron, Jesús, tú nos amaste desde el primer día. Por eso ahora, en el nombre de Jesús, cancelo toda mentira del diablo sobre nuestras vidas, de que ya no hay oportunidad para nosotros, de que ya no hay ese regreso a casa, de que ya no hay el tiempo, de que ya es tarde. Estoy convencido que esa dirección de Jesús, esa invitación de Jesús de sígueme, está vigente hoy como hace miles de años atrás. Jesús, queremos sentarnos en la mesa correcta. Hoy siento que el Espíritu Santo nos invita a sentarnos a la mesa. Que nuestro lugar en la mesa sigue vacío. Que no hemos perdido nuestro llamado, nuestro derecho de ser llamados hijos. Y que papá te está esperando. Por eso, si te alejaste de él hace mucho tiempo, es tiempo de volver a la mesa de papá. Porque hay lugar en la mesa para vos. Señor del cielo, sella esta palabra en nuestra mente.